Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. El Evangelio nos enseña sobre la parábola de los talentos. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Los talentos de plata. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Jesús, queridos hermanos, sigue en su discurso en el Monte de los Olivos, instruyendo a sus discípulos sobre el fin de los tiempos. Luego de la parábola de las 10 doncellas, les propone la parábola de los talentos, donde el hombre que se iba al extranjero es Jesús después de su ascensión, y los empleados somos cada uno de los creyentes, que recibimos talentos de plata según nuestra capacidad. Un talento de plata era una medida de peso del dinero de mucho valor. Así, Dios nos da su gracia y los auxilios del Espíritu Santo. Nos ha regalado dones que hemos de ponerlos por obra. ¿Somos agradecidos a Dios por las gracias y dones que nos concede? ¿Los desarrollamos para que a su tiempo le rindamos cuenta? 2. Empleado fiel y cumplidor. El Evangelio nos indica que continuó diciendo Jesús a sus discípulos esta parábola. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Jesús, queridos hermanos, muestra que la venida del Señor se da luego de mucho tiempo. Él retorna para ajustar cuentas con sus siervos. De esta manera, Jesús nos revela que su venida en gloria será para juzgarnos según nuestras obras. Si hemos trabajado en los negocios del Señor con fidelidad y obediencia, Él reconocerá nuestra fidelidad en lo pequeño, nos hará partícipes de lo realmente importante, de sus bienes celestiales, y gozaremos de su gloria en el cielo. Esperamos la venida del Señor inmersos en sus asuntos, es decir, en el apostolado con nuestro testimonio de vida. ¿Somos fieles y obedientes a su palabra, poniéndola en práctica? 3. Empleado negligente y holgazán. Finalmente, el Evangelio nos señala que culminó de decir Jesús a sus discípulos esta parábola. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10.
porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús, queridos hermanos, indica a sus discípulos que el tercer siervo esperó la venida de su Señor, con indiferencia y con temor servil. Por ello, no es fiel a la palabra y no la pone por obra. Con ello, Jesús nos revela que la flojera puede ser más dañina, pues es dejar de hacer el bien que hemos de hacer. Nos muestra que los pecados de omisión pueden ser más fatales que los pecados de comisión. La no fidelidad a la palabra nos lleva al temor servil, y ello a la duda, y por tanto a no hacer nada. Su negligencia y holgazanería lo destinan a la condenación, lejos de su Señor por toda la eternidad. ¿Somos conscientes que el dejar de hacer el bien que hemos de hacer es tan grave que realizar el mal? ¿Estamos alertas frente a la negligencia y a la flojera de practicar la palabra en la vida cristiana? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de San José y de San Agustín, nos conceda estas tres gracias. 1. Que siendo agradecidos a Dios por las gracias y dones que nos concede, los desarrollemos para que a su tiempo le rindamos cuenta. 2. Que esperando la venida del Señor inmersos en sus asuntos, es decir, en el apostolado con nuestro testimonio de vida, seamos fieles y obedientes a su palabra, poniéndola en práctica. Y 3. Que siendo conscientes que el dejar de hacer el bien que hemos de hacer es tan grave que realizar el mal, estemos alertas frente a la negligencia y a la flojera de practicar la palabra en la vida cristiana. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.